Alfred López nos va a explicar algunos curiosos experimentos. Buenos días. La profesión de científico o de las personas que se dedican a la ciencia pues está muy etiquetada, nunca mejor dicho, después de la charla de Clara Grima, y cada uno tiene una percepción diferente de lo que es un científico o los clichés diferentes de científicos. Tenemos por un lado los dicharacheros, los divertidos, aquellos que nos quieren mostrar también a través de, de que son aquellos que están en el laboratorio y que consiguen medicinas y que consiguen cosas para hacer un mundo mucho mejor. También hay clichés que nos muestran a aquellos científicos, aquellas personas que se dedican a la ciencia y que a través de esos experimentos morbosos que hacen, pues lo que quieren es crear venenos o armas para dominar el mundo, ¿no? Pero científicos o gente que se dedica a la ciencia hay de muchísimos tipos, y aquí tenemos un ejemplo de toda la tipología de científicos. Muchos de ellos se dedican a hacer también en su trabajo experimentos, estudios, y eso es un poco lo que quiero yo hablar. Vengo a explicaros aquellos curiosos experimentos, aquellos estudios, investigaciones que realizan algunos científicos y que te preguntas, ¿para qué? ¿Sirven para algo? Y podemos encontrarnos casos como esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto acción-reacción si yo le pego un botellazo a una persona en la cabeza? Pues está investigando. Nunca se sabe, a lo mejor, para qué servirá eso o si tendrá alguna utilidad. Pero se realiza, y hay gente que pierde, entre comillas, mucho tiempo haciendo algunas cosas, o alguien que está invirtiendo muchísimo tiempo para hacer cosas que son muy, muy buenas para el futuro, para la humanidad, por decirlo de alguna manera. Vamos a tocar, o quiero hablar de algunos cuantos experimentos o estudios curiosos que me he ido encontrando ahora estos días que se han estado hablando tanto de los Ig Nobel y que se están dando, pues son algunos que son antiguos y, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría que hubiesen cebollas que no picasen los ojos cuando las cortas? Pues sí, hubo un japonés que se dedicó a investigar cómo se podían conseguir, cómo se podían mutar una especie de cebollas para que después creciesen y sin ninguna variación en su sabor, pues consiguiese que la gente no tuviese que hacer cosas como esto, ponerse gafas o ponerse cascos para poder pelar la cebolla, porque claro, eso es un problema. Pero este señor al menos es una cosa que para los que nos gusta la cocina, como en mi caso, pues caramba, nos puede servir de algo, ¿no? Pero, y además ese tiempo que invirtió, lo invirtió con un presupuesto de una empresa de alimentación japonesa que le dio dinero para que realizase esos estudios, esos experimentos, ¿no? Pero luego te puedes encontrar con personas, un norteamericano y un británico, que se pusieron a investigar qué pasaba si te metías una espada en la boca y si ocasionaba irritación. Los tipos esos se tendrían que meter la espada y tendrían que haber sufrido algún tipo de lesión para que luego determinar, ¿no? Uno de los casos que mostraron como prueba a sus conclusiones fue el de un tipo que, metiéndose la espada, llevaba un papagayo en el hombro. El papagayo se portó mal, entonces se giró y entonces sí que se dañó el esófago y se hizo daño, ¿no? Ese fue lo que mostraron, la prueba que mostraron estos investigadores. Pero, como he comentado, hay todo tipo de experimentos, y se ha experimentado también, ha habido perversos, espeluznantes, y podemos entre ellos encontrarnos el que hizo en los años 70 el profesor Zimbardo en la Universidad de Stanford. Muchos de vosotros os sonará. Cogió a 12 estudiantes voluntarios, a 6 los convirtió en policías, a 6 en presos, y les dio unos roles de presos, de policía, los llevó a situaciones límite y para ver qué ocurría y cuando traspasas ese límite entre el bien y el mal, ¿no?
Llegó un momento en que se creyeron tanto el personaje que estaban haciendo, tanto los que hacían de policía como los que hacían de preso, que tuvieron que interrumpir el experimento del profesor Zimbardo, porque es que fue límite a lo que pudieron llegar estas personas. Pero también nos encontramos que en Canadá, en los años 30, años 40, hubo malnutrición de indígenas canadienses queriendo para saber qué pasaba si a niños, o sobre todo eran niños, se les tenía durante todo un año con malnutrición y sin aporte de vitamina C en sus organismos. También en Canadá, por la época, el profesor Wendell, el Master Study, pues también cogió un grupo de niños huérfanos. Unos tenían dificultades en el habla, tartamudeaban y eso, y otros no. A los que tartamudeaban les inculcaba como diciendo, lo estáis haciendo muy bien, venga, que lo conseguiréis, que hablaréis muy bien y tal. Y a los que no, pues les estuvo machacando como diciendo, habla bien, que si no hablas bien, acabarás siendo un tartamudo y un tarao como los que son los tartamudos y qué tal, ¿no? También tuvieron que cortar ese estudio porque duró varios meses, pero bueno, era una atrocidad. Podemos encontrarnos que tanto los nazis como los estadounidenses, como en la Unión Soviética, se ha experimentado con los seres humanos, han servido a los seres humanos como cobayas humanas, nunca mejor dicho. Pero quiero cambiar otra vez y vamos a retomar esos experimentos, esos estudios curiosos que, como bien digo, posiblemente no sirven para nada, pero oye, te echas unas risas y ya está. Muchos de ellos, como digo, son los de los premios Ig Nobel. Tenemos gente que se ha dedicado, ha invertido su tiempo a investigar que por qué se arrugan las sábanas, cómo se arrugan, cómo acostarte en la cama sin que se arruguen las sábanas. Pues bueno, el tío se tiene que haber tirado muchas horas en la cama metido, ¿no? Para investigar, uno observando, el otro en la cama. También tenemos gente que... El helado de vainilla es el sabor más vendido de helado de todo el planeta. Hay gente que dice, no puede ser, es el de chocolate. Pues no, es el de vainilla el sabor que más se vende. Y la vainilla, como bien sabréis la mayoría de vosotros, si no todos, es que se extrae originalmente de las orquídeas. Pues bueno, hubo quien estuvo para se pudiese comercializar mucho mejor cómo extraer esencia de vainilla de la caca de la vaca. Pues alguien tuvo que probar esa caca y ver hasta conseguir. Claro, el tipo tuvo que, hasta que consiguió el sabor de la esencia de vainilla, tuvo que probarlo, tuvo que hacerlo. Pues sí, alguien se ha entretenido haciéndolo. Pues bueno, alguien, pues, no sé cómo llegaría, se lavaría los dientes cuando llegaría a casa, no lo sé. Pues bueno, se dedicó. También hay quien ha estudiado cómo hablan los arenques, cómo se comunican, y se ha llegado que aparentemente se comunican a través de los pedos. Pues los olían, los escuchaban, ¿cómo determina? Quizás Iñaco sepa, como sabe mucho de estos temas, seguro que me puede ayudar y me puede, o Biotay, que también sabe de estos temas, me puede ayudar porque yo aún no lo he entendido cómo pudieron llegar a la conclusión de que se comunican a través de los pedos. También, para hacer una foto en la que todo el mundo salga con los ojos abiertos, también hubo quien se dedicó. ¿Cómo calcular cuántas fotos hay que hacer para que nadie salga con los ojos cerrados? Pues muchas fotos tendría que hacer ese tipo para llegar a esta conclusión. Menos mal que ya estamos en la era digital y que bueno, ahora bueno, enchufas y ya lo puedes hacer. Pero en aquel tiempo, evidentemente, en otro tiempo, perdonad, con carretes esto hubiese sido imposible, hubiesen gastado cientos de carretes para poderlo determinar. También hay gente que se ha planteado cómo acabar con el hipo incurable. No sé si alguno de aquí padece hipo, pero se lo han planteado. Y mediante un masaje dactilar rectal, alguien le ha tenido que meter el culo a otro para poder saber que se le ha ido o se le va el hipo con un masaje dactilar rectal. Pero lo han hecho, alguien lo ha tenido que hacer. También hay quien se plantea que por qué cuando partes los espaguetis se parten en más de un trozo.
¿Para qué sirve? No lo sé, pero alguien se lo ha planteado. Como decía, Ig Nobel, la mayoría han ganado el Ig Nobel, pero para mí el favorito es este. Porque para mí creo que es el mejor. La manipulación segura y sin dolor de un pene enganchado en una cremallera. Alguien se la ha tenido que pillar para que otro le esté sacando y le esté manipulando y le enseñe cómo puede manipularlo con menor dolor, y más de uno de aquí seguramente alguna vez se la ha pillado. Aquí hay la manera de cómo lo explicaban y eso es todo. Muchísimas gracias.